Cerca de 2,000 niños han sido separados de sus padres en la frontera con México. Las crudas imágenes de los centros de detención y los desgarradores llantos de los pequeños le dieron la vuelta al mundo. No estar encarcelados en una jaula. Eso es lo que le están haciendo a niños en este momento. Causando una ola imparable de indignación. ¿Cómo no voy a dar yo mi vida? La táctica usada por la administración Trump para desanimar a los inmigrantes que buscan llegar a este país habría fallado. And when you prosecute the parents for coming in illegally, which should happen, you have to take the children away. Causando ira y rechazo fuera y dentro de Estados Unidos. ¡Familias unidas! ¡Jamás divididas! ¡Shame! 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 Es muy injusto porque yo pude hoy abrazar a mi hijo, pero ¿quién los abraza a ellos? Y en un importante giro, el presidente Trump se ve obligado a detener las separaciones con una súbita orden ejecutiva. So we're keeping families together. Pero la detención de inmigrantes está lejos de culminar y el destino y reunificación de estos menores es incierto. Es probable que la separación de familias va a continuar. Hoy ponemos en perspectiva esta crisis humanitaria que se vive en la frontera en un especial de Noticias Univisión 14 que comienza ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial sobre la separación de familias en la frontera. La política de tolerancia cero de la administración Trump podría pronto tener un impacto directo en nuestra región. Y es que hoy se dio a conocer que la Marina estadounidense planea albergar a decenas de miles de indocumentados en bases navales remotas de varios estados del país, incluyendo California. Un memorando interno de la Marina, obtenido por la revista Time, revela que uno de estos centros de detención se construiría en la antigua estación de armas navales de Concord, aquí en el área de la bahía, y la cual tendría capacidad para retener hasta 47,000 inmigrantes indocumentados. Tenemos cobertura en equipo. Nuestros reporteros hablaron con familias que fueron separadas, con padres que adoptaron a menores que huyeron de la violencia de sus países. Pero vamos a comenzar con Ramón Adame, que nos pone en perspectiva todo lo que ocurrió esta semana. Ramón. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las reacciones de indignación y rechazo durante toda esta semana han estado a la orden del día, después de darse a conocer las condiciones en las que permanecen cientos de niños en centros habilitados por parte del gobierno federal. Y una vez hecho público el video, dio paso a cuestionamientos y reclamos por parte de funcionarios y activistas por la manera en que la administración Trump separa y trata a los niños en los centros de detención que son arrebatados de sus padres. Este es el reporte. Son las dramáticas imágenes y fotografías que le siguen dando la vuelta al mundo. Algunos funcionarios del estado, como el alcalde de Los Ángeles, han visitado este tipo de refugios. Lo que está pasando aquí en la frontera es inmoral e inhumano. Se me rompe el corazón por los niños. Ellos no tienen la culpa de lo que está pasando, no tienen la culpa de nada. Decenas de menores que permanecen literalmente enjaulados, con profundos e inconsolables sollozos, desesperados por reunirse con sus familiares, después de ser separados de sus progenitores en la frontera, a pesar de que Trump firmó una orden ejecutiva que ordena un alto a este tipo de práctica. El presidente creó esta crisis y fue presionado para detener su política cruel, inhumana e inmoral. Cientos de estos pequeños que siguen hacinados durmiendo en el suelo de un centro de aduanas y protección fronteriza. Un video que dura 8 minutos, hecho público por la organización ProPublica. Algunos políticos se conmovieron al identificarse con esta cruda realidad. Vine a este país de 5 años, también huyendo de la guerra de El Salvador, y me imagino qué sería de mi vida si me hubieran separado de mi mamá, si estuviera yo ahorita en un centro de detención sola de 5 años. No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. Es algo horrible.
Es un crimen contra la humanidad. Las protestas en el área de la bahía fueron airadas pero pacíficas, como esta realizada en San Rafael. Porque no pienso que el separar a las familias sea justo, pienso que es una crueldad separar a las familias. Y aunque la orden ejecutiva fue firmada por el presidente Donald Trump para poner un alto a la separación de familias, según expertos, provoca aún más incertidumbre. Es probable que la separación de familias va a continuar. ¿Quién sabe cuándo van a preparar esos nuevos centros de detención por familias? Entonces es imposible saber cuándo van a empezar o parar esta política de separación. Algunos expertos, como el que acabamos de escuchar, coinciden que aunque el presidente Donald Trump haya firmado una orden ejecutiva para detener las separaciones de familias en la frontera, no necesariamente quiere decir que esta política antiinmigrante vaya a cambiar de rumbo. Es mi reporte, Palmira, de regreso contigo. Gracias, Ramón, por tu reporte. Bueno, un día después de que el presidente firmara un decreto para terminar con la separación de familias, su administración le pidió a un juez federal que aumente el tiempo de detención permitido para los niños inmigrantes, argumentando que las restricciones del acuerdo legal del año 1997 han provocado un incremento en la inmigración ilegal, ya que el gobierno solo puede detener a los menores por 20 días. Por otro lado, el Departamento de Salud de Estados Unidos dio a conocer el número de menores en custodia. Son 2.458 los niños detenidos que son menores de 13 años y 482 tienen 5 años de edad o menos. Y las historias de los padres que vuelven a reunirse con sus hijos separados están saliendo a la luz poco a poco, muy lentamente. Es el caso de una mujer que tras pedir asilo la separaron de su hijo y esta madrugada las autoridades migratorias se lo han regresado. Este fue el emotivo reencuentro. El dolor de los miles de padres separados de sus hijos se vio reflejado en Beata María de Jesús Mejía, cuyo hijo fue detenido en la frontera por más de un mes. Muy alegre. ¿Emocionada? Emocionada. ¿Ganó en corte hoy? Sí. ¿Salió, sobresalió en la corte? Sí. ¿Y ahora, escucha? Ya viene el avión. Ya viene el avión. La mujer fue liberada la semana pasada tras pagar una fianza y demandó al gobierno federal por haberla separado forzosamente de su hijo y sin razón. ¿Ya llegó el avión? ¿Bajó el avión ahora? La reunificación fue documentada por la compañía de fianzas Libre by Nexus. Es el único hijo que tengo. Tras horas de espera en el aeropuerto de Baltimore, Beata finalmente ve a su hijo. Lo sienta en una silla, lo cubre con una manta y lo arropa con sus brazos. Se funde en un abrazo con su pequeño de 7 años. En medio del llanto de los dos, como si quisieran recuperarse de tanta ausencia y sufrimiento. Beata Mejía entró por un punto de control en la frontera para pedir asilo, sin embargo, recibió el mismo trato que el resto de los inmigrantes que entraron sin documentación a Estados Unidos. La separaron de su hijo y solo fue permitido hablar con él una sola vez. Las autoridades se negaron a decirle dónde estaba, más allá de que fue detenido en la ciudad de Phoenix. Y un grupo de activistas y líderes religiosos salió hoy desde San Francisco rumbo a la frontera con México para participar en las protestas por la política migratoria de tolerancia cero de la administración Trump. Además, un grupo de madres pretende entregar libros, ropa y juguetes a los menores en los centros de detención. Y de acuerdo a los reportes estatales, al menos 4 agencias sin fines de lucro en el sur de California han recibido ya a cerca de 100 niños inmigrantes, quienes sus padres han sido encarcelados por ingresar al país de manera ilegal. Organizaciones reportan que la mayoría de estos menores tienen 9 años o menos. Por otro lado, son muchas las historias, pero pocas personas dispuestas a contar de primera persona lo que pasaron dentro de un centro de detención en la frontera. Una familia guatemalteca en San Francisco lo vivió en carne propia y le contó su historia a Jaime Pelufo. Jaime, te escuchamos. Buenas tardes. Palmira, la siguiente historia de cierta manera ilustra la crisis de separación de familias en la frontera. Esmeralda vive con su hija Helen de 14 años en San Francisco y la reciente crisis de separación de familias en la frontera les trae recuerdos. Ver todo lo que le está pasando a esos niños
me entristece mucho porque yo también pasé por esa situación. Y cuando llegué, como fue un poco traumante para mí, porque nunca pensé que iba a estar tanto tiempo como encerrada. Esmeralda vino de Guatemala hace 10 años y dejó a Helen con sus otros hijos. Hace 4 años la trajo junto con su hermano Anthony. Me sentía como muy triste estar primero en la hielera y luego ir a una casa hogar. Uno no sabe qué es lo que les está pasando ahí. Y pues, mi chico que yo tenía, que cuando tenía oportunidad de llamarme, me decía, mami, sácame porque me golpean. A su hijo lo retuvieron en 3 diferentes albergues de la Oficina de Asentamiento para Refugiados por 1 año antes de entregárselo. Según Esmeralda, los separaron por la diferencia de edad y Anthony se rebeló. A Helen la retuvieron en Texas, pero la entregaron al mes y dice que la trataron bien. Tuve que movilizarme aquí para ver que ellos tuvieran un seguro de salud, que yo pudiera demostrar que los podía tener a mi lado sin necesidad de pedir ayuda al gobierno de aquí. Entonces comencé a buscar trabajos y agarré 3 trabajos. Dormía 1 hora al día. Eventualmente le entregaron sus hijos y pudo tener un solo trabajo. Hoy, madre e hija no se imaginan una separación prolongada como las que podrían enfrentar los inmigrantes recientes. No quisiera ni imaginármelo. O sea, no aguantaría estar más tiempo sin mi mamá. Ay, no, yo no sé qué haría. La verdad, no sé. Yo soy tan feliz de tenerla a mi lado ahorita que la puedo disfrutar, que la veo crecer. No deberían de hacer eso porque los papás se esfuerzan mucho para traer a sus hijos. Por cierto, Helen dice que una vez que reciba la residencia permanente y cumpla los 21 años, va a tratar de resolver la situación inmigratoria de su mamá. En San Francisco, Jaime Pelufo, Noticias Univisión 14. Gracias, Jaime, por este reporte, y nosotros seguiremos nuestra cobertura con un recorrido por la frontera sur, donde presenciamos el arresto de un padre que cruzaba a Estados Unidos con sus hijos menores de edad. El flujo de inmigrantes continúa a pesar de las duras políticas migratorias. Tal es el caso de un padre guatemalteco indocumentado detenido en la frontera junto a sus 3 hijos. Ana María Vargas fue testigo de esta detención en un recorrido por la frontera en El Paso, Texas, junto a un agente de la patrulla fronteriza. Adelante, Ana María. Como parte de esta cobertura especial que hemos desarrollado a lo largo de esta semana aquí en la frontera del Paso, Texas, tuvimos la oportunidad de realizar un recorrido con la patrulla fronteriza en el que pudimos constatar el continuo y persistente flujo de inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, pese al reforzamiento de las políticas antiinmigrantes como la cero tolerancia, la separación de familias y niños que ahora están dispersos por todo el país. Fue un recorrido de aproximadamente 5 horas que comenzó al caer la noche en uno de los puntos donde colindan los estados de Texas y Nuevo México en los Estados Unidos y Chihuahua del otro lado de la frontera en México. Durante este lapso de tiempo presenciamos varias detenciones de inmigrantes indocumentados, más de una docena, en su mayoría de origen centroamericano. Uno de los grupos estaba conformado por un hombre guatemalteco quien viajaba acompañado de 3 niños de 2, 9 y 11 años de edad, su hija y 2 sobrinos, con evidentes signos de miedo, de cansancio, deshidratación, desorientación ante lo desconocido, ante lo que les depara su destino ahora bajo la aprehensión de la patrulla fronteriza. Porque la verdad allá en Guatemala hay mucha violencia y nos amenazaron allá y por eso nos vinimos aquí a hacer refugio. Y nos amenazaron y nos quitaron la casa y no hay dónde estarlo, pues, por eso. A pesar del reforzamiento de la seguridad en la frontera, muchos inmigrantes que se aventuran a los peligros en su travesía no están informados y enterados a lo que se exponen al intentar cruzar la frontera, una situación que mantiene preocupados a autoridades y a organizaciones proinmigrantes ante la situación reinante en estos momentos aquí en la frontera. Reportando desde la frontera del Paso, Texas, Ana María Vargas, Univisión. Gracias, Ana María. Y el día de hoy el presidente Trump intentó minimizar la crisis de la separación de niños de sus padres en la frontera durante una reunión con familias en las que alguno de sus miembros perdió la vida a manos de un inmigrante indocumentado. María Rosa Lucchini nos tiene la información.
Acompañado de familias que han perdido a seres queridos a manos de inmigrantes indocumentados, el presidente Trump criticó una vez más a los demócratas por su indiferencia a reformar el sistema de inmigración. Estas son las historias que los demócratas y quienes son débiles en el tema de inmigración no quieren mencionar ni quieren ver. Esta madre llora la muerte de su hijo. Mi hijo tenía 29 años, un pandillero que había sido deportado le disparó y mi hijo se murió por ensangramiento en el hospital. Ante el fracaso de una legislación migratoria en la Cámara de Representantes y otra propuesta que muy probable corra con la misma suerte, ahora el presidente se enfoca en las elecciones de medio término en noviembre. Señaló a través de Twitter que los republicanos no deberían de perder el tiempo y pretende ganar escaños legislativos para lograr una propuesta migratoria. Al presidente Trump no le importa aprobar una reforma migratoria. Lo que quiere el presidente Trump y la Casa Blanca es limitar las leyes de inmigración en este país. La separación familiar será parte de las campañas electorales. Quienes apoyan al presidente dicen que es necesario esta política de cero tolerancia. El que pide la gente, están pidiendo más derechos para ilegales que americanos, porque cuando un americano roba un banco, ¿tú crees que el banco está separando a la familia del padre? No. Una estrategia cruel, dicen demócratas, utilizando a los más vulnerables para lograr una agenda antiinmigrante. Esta crisis con los niños, lo mismo. Cuando vino la presión, trató de utilizarlo como un arma de intercambio, como un arma de presión. Sin embargo, la presión fue suficiente del pueblo estadounidense de rechazar las acciones que estaba haciendo el presidente. Las elecciones en noviembre son cruciales para ambas cámaras en el Congreso y se pondría a prueba el sentir de los votantes por la agenda política del presidente. Desde Washington, María Rosa Lucchini, Univisión. Gracias, María Rosa. Pero mire, por otro lado, una familia boliviana de Antioch adoptó temporalmente a un menor de Honduras que cruzó la frontera en el 2014 junto con su padre y al llegar fue separado de él. La patrulla fronteriza los arrestó en Arizona y a su padre lo deportaron. María Antonieta Mejía nos habla de la otra parte del drama de los menores centroamericanos separados de su familia de origen. María. Palmira, la historia de este joven hondureño de 16 años, a quien llamaremos José, es dolorosa, pero también llena de esperanza, porque tras cruzar la frontera fue separado de su padre, pero después logró ser adoptado por una familia boliviana del área de la Bahía, que lo quiere como a su propio hijo. El menor hondureño, a quien llamaremos José, tuvo suerte de encontrar una familia en Antioch que lo quiere como a su propio hijo. Para mí fue una experiencia muy bonita. Cuando llegó el muchacho al aeropuerto, sentí como que era mi propio hijo y lo quise desde el primer día, porque puedo compartir su dolor, podía sentir cómo se sienten ellos solos. Miriam, la madre de crianza de José, no puede creer cómo ahora la administración Trump separó a menores mucho más pequeños que su hijo de sus padres al cruzar la frontera. Su hijo, siendo adolescente, sufrió mucho la separación. Estaba como en shock, que no sabía qué iba a pasar en su vida. Y me imagino con estos niños viendo en la televisión, que son hasta bebés de muy chiquitos, me imagino cómo estarán pasando psicológicamente. La hermana adoptiva de José sabe que los jóvenes como él necesitan mucha ayuda y sobre todo amor. Hoy no se imagina no tenerlo en su vida. Muchas veces la gente los juzga o los dice que es malo, o es mafioso o es aprovechador, ¿no? Y quiere venir aquí a este país, pero yo, con mi experiencia yo misma, yo siento que eso no es verdad. Ellos usualmente están tratando de mejorar su situación porque es muy peligroso en muchos instantes. Finalmente, dice Evelyn, ni su hermano ni otros menores centroamericanos vienen por puro gusto. Él se tuvo que ir porque le querían forzar en una situación mala
y él no quería participar. Una integrante del programa de Caridades Católicas que ayuda a que estos menores sean adoptados, habló del proceso de adopción temporal para encontrar familias para estos jóvenes cuando quedan solos. El proceso toma alrededor de 6 meses para ser aprobado para ser una familia temporal o de crianza. Cuando las familias solicitan, les preguntamos cuál es su motivación. El padre de José dice que su única motivación es ayudar. El ser humano está aquí no solamente para cuidarse el mismo, sino también para compartir, para cuidar a otras gentes, ¿no? Quiero explicarte, Palmira, que los niños que recientemente cruzaron la frontera y que fueron separados de sus padres aún están en espera de recibir algún tipo de ayuda. Una vez pasan a tutela del gobierno federal, como ocurrió con los niños de la frontera en el 2014, y José pertenece a ese grupo que cruzó la frontera en ese año. Si usted tiene la intención de ayudar a uno de estos menores o adoptarlo temporalmente, tiene la información en su pantalla. Regreso contigo, Palmira. Muy interesante información, María. Muchísimas gracias. Y mire, usted no se vaya porque en breve regresamos con más información en este programa especial sobre la separación de familias en la frontera. Retomamos esta información que surgió hace unas horas y que podría afectar directamente a nuestra región en materia migratoria. La Marina estadounidense planea albergar a decenas de miles de indocumentados en bases navales remotas en varios estados del país, una de las cuales se encuentra aquí en Concord, aquí en el área de la Bahía. El centro de detención tendría capacidad para retener hasta 47,000 inmigrantes indocumentados. Esta noche a las 11 le tendremos la respuesta de los líderes de esa ciudad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial. Prepare lápiz y papel para anotar teléfonos que va a ver usted en pantalla y que si conoce a alguien o alguno de los familiares se encuentra en alguno de estos centros de detención, le van a servir. Ahí tiene el teléfono del Consulado de Guatemala, de El Salvador, y también tiene el teléfono del Consulado de México. Ahí está viendo los números en pantalla. Nosotros nos despedimos, no sin antes refrendar nuestro compromiso para seguirle informando sobre esta crisis humanitaria y la separación de familias aquí en la frontera sur. Y ya sabe, nos vemos en punto de las 11, solo a las 11. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen provecho.